Bueno, buenos días. Hoy es una última reunión que tenemos del trabajo que vinimos haciendo durante el año con los textos de Freud, bajo la intención de hacerlo siguiendo lo que Freud cataloga como metapsicología, y es el último capítulo del Más allá del principio del placer, que va a dar cierre también al trabajo sobre este texto. Así que Celia y yo vamos a compartir un poco la lectura que hicimos de esta parte y un poco más. Eh, y yo quería empezar diciendo que este es un texto que nosotros siempre conocemos como de 1920, porque es el año en que se publica, cuando en realidad Freud lo escribe entre marzo y mayo del 19, más de un año antes. A mí me importa eso porque, bueno, es en la continuación de un evento mundial como es el fin de la Primera Guerra Mundial, que termina en noviembre del 18, cuyo después armisticio se firma en junio, pero en pleno proceso de paz, con todas las consecuencias que la guerra tuvo, ¿no? Y con la posguerra, pero muy inmediato, digo, muy sobre la fecha de recuento de muertos, consecuencias, reconstrucción de ciudades, digo, un momento muy particular, digo, lo encontramos a Freud muy metido en todo eso. Bueno, y además yo también quise volver al 19 porque es el año en que Freud también escribe Lo siniestro, o lo ominoso, como ha sido traducido muchas veces. A mí me gusta más decirlo siniestro porque es una palabra más del sentido coloquial nuestro que ominoso, que es más rara. Eh, bueno, es del 19, lo antecede un poco al Más allá del principio del placer y aporta mucho, digamos. A ver, en Lo siniestro Freud le dedica mucho tiempo a la descripción de esos estados de ánimo que acompañan a determinadas situaciones que hoy llamaríamos traumáticas. Digamos, bueno, precisamente la neurosis de guerra o las neurosis traumáticas a posteriori de la guerra son una evidencia clínica que Freud va a retomar en ese trabajo. También se dedica mucho a ver todo lo que aporta la ficción, la literatura, la poesía, respecto de estos ejemplos de las situaciones que despabilan el terror y el horror, y que los sujetos se ven como sometidos a la repetición. La pregunta que él se hace: ¿por qué volver sobre algo que mortifica, que daña el aparato? En realidad está Freud en un gesto que lo caracteriza muchas veces en su obra, corrigiendo o reviendo parte de su recorrido teórico hasta ahí. Digo, porque Freud venía de plantear al principio de placer como omnímodo. Omnímodo es una palabra también rara, pero bueno, la digo, que es todopoderosa, ¿no? La del principio de placer, bueno, era, digamos, en su primera hipótesis, la búsqueda del aparato de conseguir aquello que eh, baja toda tensión, toda excitación excesiva. Se encuentra con que eso no le resuelve, por ejemplo, esto que veníamos planteando, ¿no? Los casos de la repetición en los sueños, en esos productos oníricos mortificantes también, que despiertan preguntas respecto de por qué alguien vuelve sobre lo que le duele. Eh, bueno, entonces, a ver, yo no tengo la clase muy armada, la voy a ir armando sobre la marcha y dialogaremos también con Celia después. Eh, entonces, a esa pregunta le suma
una observación histórica que todos conocemos. Me parece que lo trabajamos también en el capítulo 1 de este texto, cuando Freud se refiere a la experiencia de observación de su nieto en el Fordá, donde lo que él dice en este momento es que la experiencia que el nieto le enseña es que es sobre el Ford que hay que poner el acento, que es la tramitación de la ausencia de la madre, no tanto el da, que recupera el objeto, sino el momento de la pérdida, ¿no? Entonces él dice algo sobre eso también. O sea, se mete con la literatura, se mete con la poesía, se mete con las experiencias clínicas y encuentra que hay todo un bagaje de experiencias que le van mostrando que no es hedonista el aparato, que no es a la búsqueda del placer que solamente tiene sus productos. Eh, entonces, bueno, luego todo esto es lo que va a teorizar en el más allá del principio del placer. O sea, son casi simultáneos estos dos escritos, pero uno es apuntando más a lo descriptivo, a lo que hace a las sensaciones displacenteras, y el otro es más teorizado en relación a lo pulsional. Bueno, entonces parece que el sujeto podría llegar a preferir el sufrimiento a la tranquilidad. Digamos, pareciera que hay algo que nos muestra, bueno, recién escuchaba acá cómo estaban hablando de un caso de una paciente que, bueno, lo que estaban contando ustedes, no abundo en detalles, pero que pareciera regodearse en el sufrimiento, ¿no? Lo que estaban hablando hace un ratito. Eh, bueno, entonces, ¿qué aporta el capítulo 7 al respecto de todo esto que estamos recordando? Eh, es un salto en la teoría. Eso es lo que yo decía, el gesto freudiano de reconocer que hasta aquí había llegado a unas conclusiones, a unos aportes que los cuestiona él mismo y da marcha atrás con eso. Eh, y es la clínica la que lo obliga a hacer eso, ¿no? Eso es lo más interesante del tema. Eh, bueno, entonces, en este capítulo Freud empieza diciendo que el aparato busca reponer un estado anterior, va para atrás tratando de, en la búsqueda de cierta calma respecto de eh, lo excitatorio, lo que lo perturba, hace como un forzamiento del retorno hacia cierta inmovilidad, ¿no? Hacia lo inanimado, va a terminar diciendo Freud. Entonces, él usa una palabra que a mí me gustó, que es el pertinaz retorno a lo igual, a lo quieto, a la quietud que estaría en el origen del aparato mismo y de los orígenes, digamos, de la constelación psíquica. Eh, dice, volver al punto de reposo. De ahí su hipótesis que, digamos, que hay que hacer algo que yo llamaría, en otros trabajos Freud lo va a trabajar, una mezcla, la mezcla pulsional famosa, ¿no? Digo, principio de placer y displacer van a combinarse de una manera particular respecto de lo que Freud va descubriendo como novedad. Eh, Voy a volver un poco a lo siniestro, porque ahí Freud hace toda una investigación lingüística. No tenemos a nuestra experta en alemán, pero la palabra famosa que todos conocemos como ein unheimlich, en realidad creo que se pronuncia así en alemán, que es la contradicción o el prefijo un hace negación sobre heimlich, como lo familiar, lo conocido, que se convierte en terrorífico, ¿no? Que es lo que asusta. Me gustó encontrar en este artículo una anécdota de Freud,
que a lo mejor todos la conocen, pero bueno, vale la pena recordarla. Freud dice que en un viaje que él estaba haciendo en tren, el tren hace una maniobra inapropiada y se abre una puerta del camarote donde Freud estaba durmiendo. Y él ve frente a sí a un anciano con ropa de dormir sentado. Se incorpora para hablar con este anciano, para decirle que, bueno, que se trata de un error, que la puerta se abrió. Resulta que descubre en la imagen, que es el espejo, que es él, el anciano, ¿no? El horror frente a esa situación, frente a esa imagen, bueno, que todos a lo mejor podemos experimentar con el paso del tiempo, ¿no? La imagen en el espejo que nos atormenta. ¿Eh? Bueno, es realmente ¿cómo? Posiblemente viajando a Italia. Sí, una maravilla, pero el anciano enfrente de la cara de uno debe ser. Yo lo contesto en familia y me contestaron, yo nunca veo a un anciano en el espejo. Bueno, feliz de él que no ve un anciano. Bueno, ya me perdí hacia lo que iba. Bueno, entonces un Heimlich como lo no hogareño, lo que debía haber sido familiar, pero que se convierte en terror o en algo que espanta. Es casi como un oxímoron, ¿no? Esto de, bueno, porque pareciera que en alemán, yo no quiero seguir por ahí porque no sé alemán además, pero por eso me voy a vengar de que me despierte de noche. Que se convierte en alemán por el uso en la misma palabra, o sea que familiar y no familiar terminan teniendo un significado semejante. No sé cómo es eso, no es el caso en español, pero parece que en alemán sí. Ahí está Moebius, claro. Bien, gracias. Bueno, entonces lo que debía estar oculto, que se muestra. Eso me parece que es importante porque es algo que Freud remarca. Fuera de lugar. Fuera de lugar, ¿no? Entonces dice, lo que debía estar oculto y sale a la luz, dice Freud. Digamos, lo que se muestra, digo, que disruptivamente, no debiera. Pero pasa. Entonces, las preguntas de Freud son con coraje. Si pasa, preguntémonos por qué. Bueno, entonces, también en ese trabajo Freud se ocupa del papel del doble, es decir, algo que atribuye, bueno, a la personalidad que luego va a quedar del lado del neurótico obsesivo, ¿no? Como esta cuestión de el ubicado en el palco y en el escenario, bueno, esa parte no quiero abundar de eso. Bueno, dice una parte del yo, una parte que el yo no controla. Esto me parece interesante, ¿no? Porque acá en Lo Siniestro habla del yo. Luego, en Más allá del principio del placer, se va a referir a la conciencia. Y a mí, la pregunta por la conciencia fue algo que espero poder plantearlo antes de cederle la palabra a Celia. Bueno, cuando llegue lo digo. Entonces, la repetición, la compulsión de repetición que Freud va encontrando en las manifestaciones clínicas de sus pacientes, digo, todas las preguntas que él se va haciendo alrededor de lo que se le impone y tiene que cuestionar la teoría. La otra cosa es esto del retorno, es de lo que no viene del exterior, ¿no? Esto es importante porque Freud siempre está con el afuera y el adentro respecto de los productos del aparato psíquico. Entonces, esto que no viene del exterior, sino que insiste desde adentro mismo y es experimentado por el sujeto como siniestro.
Bueno, en algunos momentos esto dice también es el inconsciente que asoma, digo, frases que estuve rescatando de ese artículo. A ver, la mezcla inquietante había puesto yo, ¿no? Esto que es tan suyo y tan desconocido a la vez. Por eso yo puse mezcla inquietante, porque se lucha contra eso. Digo, generalmente es lo que toca el timbre en nuestro consultorio. A mí me gusta decirlo con esa imagen, ¿no? Que trae a los pacientes. Bueno, y es algo que no busca placer, sino resolución. Digo, una respuesta, algo que hacer con eso. Bueno, entonces, yendo más al artículo que nos ocupa hoy, que es el Más allá, Freud lo primero que hace en relación al artículo es plantearse, bueno, dice lo del carácter general que tienen las pulsiones, ya está haciendo teoría, ya está generalizando, ¿no? El carácter general que tienen las pulsiones, que es restablecer el estado anterior, es ese camino regrediente. Y que esto se realiza con independencia del principio del placer en un primer momento. Bueno, y nos dice que algo que pasa inmediatamente en el aparato psíquico es esta intención de ligar, ¿no? O sea, cómo pasar del proceso primario al proceso secundario. El proceso primario sabemos que es la energía libremente flotante, que intenta hallar una referencia, intenta una ligadura, que es la que caracteriza el proceso secundario. Entonces, una sustitución de lo primario por lo secundario es algo que está en el origen de todo esto que está caracterizando. Eh, Esta operación se realiza sin ningún displacer, digamos, es anodina, si se quiere, ¿no? Es ese intento del aparato de ligar que le proporciona algún tipo de equilibrio, sí, de equilibrio al aparato. Eh, y Freud vuelve a usar esa frase que me parece que la usé antes, si no la usé la digo ahora, imperio del principio de placer. Hasta ahí él venía con esta afirmación. Entonces, el principio del placer dice es una tendencia que está al servicio de una función. La frase me pareció bastante enigmática, ¿no? Una tendencia al servicio de una función. ¿Cuál función? Me preguntaba yo. Bueno, la de hacer que el aparato quede exento de excitación. La tendencia entonces a la constancia, al equilibrio. Mantener el mínimo nivel posible al que el aparato tiende. Eh, bueno, no quiero aburrirlos con todo esto archisabido, pero bueno, estaba siguiendo el orden que tiene este texto, ¿no? Usa el ejemplo de la sexualidad en este momento del artículo para decir la búsqueda de la excitación extremada. El aparato tiende a calmar esa excitación vía el orgasmo como un alivio momentáneo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, ligando mociones pulsionales, que sería una función preparatoria, destinada a acomodar la excitación, a tramitarla definitivamente vía la descarga. Suena todo bastante oscuro, pero bueno, lo conocemos de toda la vida. Bueno, entonces, ¿cómo hace el aparato para ligar esa moción pulsional, que es función preparatoria para atemperar la excitación? Bueno, es con la descarga. Que sabemos en Freud es sexual. Bueno, entonces placer y displacer podrían ser producidos de igual manera por los procesos excitatorios, los ligados y los no ligados. Bueno, queda como una pregunta que voy a tratar de ver. Los procesos primarios provocan sensaciones mucho más intensas. Los procesos primarios conmueven el equilibrio del aparato. Eh, entonces, son más tempranos, están vinculados al placer
y si así no fuera, habría de instaurarse tampoco para los posteriores, no se evitaría. Creo que me voy a detener porque voy a entrar en esto de seguir a Freud en confusión. Voy a pasar a decir entonces algo más de lo que yo había remarcado. A ver, disculpen un minuto, ¿eh? No, el 7. Que en el flyer decía 6 y 7. Bueno, porque Celia va a retomar algo del capítulo 6 también, que ya se trabajó. Sí, es cortito, por eso estamos, sí. Vamos al revés. Eso, ahí está. Bueno, me perdí en la... ¿Qué ibas a decir? No sé, a ver, ¿qué dije? Anunciaste. Sí. Bueno, bueno, me metí con lo luminoso, me estoy perdiendo, espérenle un segundito. Piripipi, chao. ¿Cómo? Granada, el que está en la... Sí, no, pero Elizabeth está hablando. Pero decime más, que no escuché yo tampoco. Claro. En este último punto, trabaja cómo él fue desarrollando las antípodas entre los instintos del yo, los sexuales, hasta llegar a lo que va a llegar. A ver, yo me había hecho algunas preguntas sobre el final del... En todo caso, después retomo, Celia, porque me perdí el razonamiento. Tenía tanto apunte hecho que al final me perdí. Bueno, a ver, hay preguntas acá que Freud se hace respecto en relación a la magnitud, ¿no? Digamos, a la cantidad de displacer y de placer que está en juego respecto de estos observables. Entonces, él dice, el principio de placer parece estar directamente al servicio de las pulsiones de muerte. Es realmente novedosa esa afirmación, digo novedosa para la época, aunque también monta guardia con relación a los estímulos de afuera, ¿no? Percibidos como peligros para ambas pulsiones. En particular, con relación a los incrementos de magnitud. A esto Freud le da mucha importancia, ¿no? Digamos, a las variaciones de cantidad que dificultan la tarea de vivir, dice Freud, una linda frase. Bueno, dice, a ver, yo me hice algunas preguntas. ¿Es esto la tendencia a lo inanimado, a lo inorgánico que Freud siempre está planteándose? ¿Es que la pulsión de muerte comanda el aparato? Digamos, son preguntas que me estuve haciendo con la lectura de esta relectura del texto y este capítulo en particular. ¿Está relacionado con lo que Lacan llama goce, como ese placer excesivo que duele? Bueno, a ver, Celia, si querés Bueno. retomar y yo intervengo porque, digo, sí, hice un desbarajuste. Bueno, no tanto. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Mariana. Bueno. Claro, el micrófono no iba a poder ser. Esto hay que ponerlo en algún así. ¿Esto está bien? Bueno, era con el micrófono, si no. Bueno, estamos hoy, como ya Marta anunció, dando por concluida esta vez, una vez más, encore, la lectura de Más allá del principio del placer. Creo que al inicio de este trabajo del año yo había traído esto de qué pasa con los clásicos, ¿no? Tanto la
la escritura como en la música, que pasan los años, pasan las décadas y siempre, siempre puede ser nuevo, como la verdad que Lacan dice que siempre es nueva, ¿no? Esta cosa de la lectura que no tiene solo que ver con leer y entender el sentido, sino hacer resonar algo de la enunciación, algo de un decir, ¿no? Y que los clásicos son aquellos textos donde la enunciación siempre puede renovar el texto, ¿no? Bueno, así pasa con este texto, y una vez más concluimos su lectura hoy, siempre inacabada, siempre imperfecta, por suerte. Bueno, este es un escrito que sabemos que tiene un lugar bisagra en la obra de Freud, porque hay un giro, una torsión. Me gusta más tomar la palabra torsión, que tiene esa resonancia moebiana, digamos, que después veremos cómo aparece en el texto freudiano, esa cosa moebiana, ¿no? Pasar de un lado al otro sin solución de continuidad. Bueno, y esta torsión, este giro, es bueno, que destrona al principio del placer como aquello que rige al aparato, como dice Freud, para ubicar en su lugar a la compulsión de repetición, que va a ubicar, como saben, en relación a la pulsión de muerte. Y aquí, él, bueno, rápidamente digo esto porque ya lo recorrimos, va a ubicar pulsión de vida y muerte, eros y tánatos, a partir de la cuestión del narcisismo, que al ubicar el yo como un objeto libidinal también, lo de pulsiones sexuales y del yo cae y parecería entonces que solo regiría una pulsión, y saben que Freud, perdón, siempre mantuvo la cuestión de las dos pulsiones, ¿no? Y acá lo reintroduce como pulsión de vida o muerte, muy, muy sucintamente, ¿no? También quería decir, Marta algo dijo de eso, que este texto me parece que tiene mucho que ver con el tema de nuestras jornadas, que van a ser el 6 de diciembre. Si quieren participar, están invitados, cuyo título es El goce, trabajo del analista, ¿no? Y uno podría decir, ¿dónde, si no en el goce, podríamos ubicar más allá del principio del placer y la compulsión de repetición, ¿no? O sea que me parece que hay una sintonía muy especial con el tema de nuestras jornadas. Bueno, en relación a lo que Freud acá ubica de la compulsión en este texto de repetición, cuando él se encuentra en la clínica con la compulsión de repetición, y va a decir que funciona primaria e independientemente del principio del placer. Y quería subrayar la cuestión de que es primaria e independiente del principio del placer, porque surge una pregunta, o en todo caso una cuestión ahí, que implicaría diferenciarlo de lo que sería del orden del masoquismo como perversión, ¿no? Porque el masoquismo como perversión requiere el armado de una escena, y de una escena que esté en sintonía con el lugar en el fantasma. Esto no podemos ubicarlo en forma primaria e independiente. En ese sentido me parece que es importante marcar esa diferencia, aunque hay que decir que Freud de todas formas habla de masoquismo y va a ubicar acá en este texto el masoquismo primario, ¿no? Entonces, ¿cómo ubica, bueno, toda la cuestión de lo primario en Freud, que abarca muchísimos conceptos, pero si podemos ubicar lo primario justamente como localizado previo a una organización de escena, organización en relación al fantasma, ¿no? Bueno, esto como pregunta inicial,
Luego Freud va a hacer todo un recorrido, que no voy a volver, alrededor de la biología, toda la cuestión que él plantea acá, y en particular de las teorías de Weismann, porque él tenía una teoría que estaba muy en sintonía con pulsión de vida y muerte, ¿no? La cuestión del cuerpo mortal y el plasma inmortal. Me da la impresión de que en todas las vueltas que Freud da alrededor de la biología, es como si él ubicara a la prueba, ofreciera a la prueba de refutación de las ciencias biológicas su propia teoría. Ustedes recuerdan tal vez que a Freud se lo criticaba, ahora no recuerdo el nombre, un científico que criticaba, digamos, la teoría freudiana porque decía que no admitía la prueba de refutación, ¿no? O que en la interpretación, si el paciente se negaba, era una resistencia, ¿no? Y ubicaba como, no la ubicaba en el campo de la ciencia, bueno. Freud ubica o pone a prueba de refutación para lograr luego sostener la cuestión del dualismo pulsional, de pulsión de vida y muerte. Y a partir de ahí ya se corre de la cuestión de la biología y vuelve entonces a lo que sería, llama él, la doctrina de las neurosis, ¿no? Y quería leerles algo de donde él ubica justamente lo del masoquismo primario, ¿no? Que plantea que a diferencia de lo que digamos, venía planteando, dice, la exposición que hicimos del masoquismo en aquella época, que era la vuelta de la pulsión hacia el yo, ¿no? Necesitaría ser enmendada. Podría haber también un masoquismo primario, cosa que en aquel lugar quise poner en entredicho. ¿Cómo Freud va modificando su propia, y vamos a ver ahora sobre el final, cómo este mismo texto termina casi con algo contradictorio a lo que plantea al principio el texto, ¿no? Muy... bueno, luego va a subrayar la tendencia dominante de la vida anímica de rebajar y mantener constante la tensión interna del estímulo, y bueno, y que eso constituye uno de los más fuertes motivos para creer en la existencia de pulsiones de muerte, ¿no? Bueno, entonces lo que me interesaba también marcar, ya sobre vamos a ir luego al capítulo 7, pero antes de eso, sí, recuerdan que ubica la cuestión de que la pulsión de vida es la que liga y une, y la pulsión de muerte separa. Y inicia el capítulo 7, cosa que Marta ya había mencionado, con la cuestión de la ligadura, ¿no? Va a decir que una de las más tempranas e importantes funciones del aparato anímico, la de ligar las mociones pulsionales que le llegan, sustituir el proceso primario que gobierna en ellas por el proceso secundario, transmudar su energía de investidura libremente móvil a investidura predominantemente quiescente, ¿no? Y dice, la ligazón es un acto preparatorio que introduce y asegura el imperio del principio del placer, ¿no? Ahora, aquí ya aparece algo que empieza a introducir preguntas, digamos, porque si lo que liga, lo que une es la pulsión de vida, ¿no? ¿Cómo eso llevaría a la quiesencia de la energía pulsional? Cuando en realidad la pulsión de vida lo que introduce es conflicto, movimiento, ¿no? Sí, la constancia. Sí, en relación a eso, ¿no? No sé si se puede seguir esta...
cuestión que empieza a aparecer en este último capítulo, que es muy breve, pero que introduce una versión diferente a lo que venía planteando Freud en el mismo texto, ¿no? Muy llamativo como para abrir la pregunta, sí, si Eros liga, ¿cómo puede ser que lleve a la quiesencia y no, que es propia de la pulsión de muerte? Entonces, esta cuestión me parece que empieza a ubicar al principio del placer en un lugar, por eso yo tomaba lo de la banda de Moebius y la torsión, lo encontramos luego en el otro lado, al principio del placer, ¿no? Y al más allá del principio del placer, que era, bueno, la quiesencia, la pulsión de muerte. Por ejemplo, plantea, ¿no? Esto lo leyó Marta, pero vuelvo un poco. El principio del placer es entonces una tendencia que está al servicio de una función, la de hacer que el aparato quede exento de excitación. O sea, el principio del placer queda ligado a pulsión de muerte, a que quede exento de excitación, ¿no? Entonces, bueno, y participa de la aspiración más universal de todo lo vivo, de volver al reposo del mundo inorgánico. Esto abre muchísimas, ¿no? Y luego plantea esto, ¿no? El principio del placer, más adelante, ¿no? En el mismo capítulo, el principio del placer parece estar directamente al servicio de las pulsiones de muerte. No sé si se escucha claramente cómo esto, digamos, contradice, entre comillas, a lo que había planteado en el inicio del mismo texto. Entonces la pregunta es, ¿cómo leer esto? Una posibilidad que no tenía Freud, porque creo que todavía no estaba la cuestión de la topología, pero que está en... Freud no lo escribe en términos de esto es una banda de Moebius, porque creo que todavía no estaba ese tema de la topología, esa teoría desarrollada, pero cuando uno lee a Freud está todo el tiempo esa dimensión topológica en juego, ¿no? Que da la vuelta y se encuentra justamente con el otro lado. Sí. Bueno, es lo que creo que lo define como más allá, lo que está más allá. A ver cómo, sí, porque... Sí, porque... No. Ah, tomar, sí, espera. No, después... Se cayó. No, me parece que cuando vos pensás, bueno, no estaba la cuestión topológica, todo lo que trabajó Lacan mucho tiempo después, pero cuando él dice más allá del principio del placer, es que no lo puede definir. Hay un más allá que no encuentra el límite. Y entonces hay contradicciones, como vos decís. ¿Cómo puede ser que diga que esto, pero en realidad pasa lo otro, ¿no? Me parece que lo deja planteado con ese título, el más allá. Hay varias, sí, una cuestión justamente con el más allá, ¿no? Que también es eso que hay que ponerle. Ah, no, que lo tengo así, después lo paso. Que la dimensión que tiene también el más allá es en sí mismo, me parece, tiene esta torsión. Porque cuando Freud habla de más allá, pero después dice es primario e independiente. Entonces, es curioso porque va a ubicar lo primario más allá, que uno diría, desde una lógica común, está más acá lo primario, o más atrás, no más allá. O sea, hay todo en la lógica de la escritura de Freud, toda una torsión de la que él mismo se pregunta, y porque termina este texto, bueno, todo este texto está recorrido por, no llamaría dudas, no me gusta ese término, me parece que no define la posición de Freud, pero sí la interrogación de lo mismo que le está formulando, ¿no? Lo interroga
y todo el tiempo lo pone en cuestión. No lo pone en certeza, ¿no? Digamos, de Claro. alguna manera que queda la incertidumbre planteada. Sí. Por ejemplo, bueno, viene todo esto. Sí, todo el texto, exacto, todo este texto está atravesado por esa posición, ¿no? Y ahora, bueno, termina el texto mencionando que con esto, dice el principio del placer para estar directamente al servicio de las pulsiones de muerte, después va a decir, aquí se anudan otros problemas innumerables a los que todavía no es posible responder, pero debemos ser pacientes y esperar que la investigación cuente con otros medios y tenga otras ocasiones. Solo los creyentes que piden a la ciencia un sustituto del catecismo abandonado echarán en cara al investigador que remodele o aún rehaga sus puntos de vista, ¿no? Así que bueno, así concluye este texto que tiene me parece esta particularidad, tal vez en otros no es tan evidente como él va dando vuelta a la cinta y se va encontrando, ¿no? Que tal vez, de algún modo, el término goce, trabajo del analista, pero ponga en juego algo de todo esto situado en un término, digamos, en un concepto que es el de goce. Esta dimensión que da la vuelta, ¿no? Y se encuentra con el otro lado. Tenemos, porque justamente aquí también pulsión de vida o pulsión de muerte, lo mismo que podríamos pensar en relación al goce, cambia, podríamos decir, no es que lo voy a decir muy directo, digamos, no es que la pulsión de muerte es eso malo, ¿no? Como a veces se usa en forma coloquial, ¿no? Ay, la pulsión de muerte, como... No, porque Freud ubica que es justamente, sostiene la cuestión de las dos pulsiones porque la vida estaría en juego digamos, en esa trama, ¿no? O sea, me parece que todo esto me interesaba traer estas preguntas y poder hacer una lectura también del estilo freudiano, ¿no? Porque el estilo también dice de lo que va a decir, ¿no? No es exterior a lo que se dice. Me parecía interesante ubicar esto para terminar este texto y abrir también la pregunta en relación a la cuestión del goce, que también tiene tan mala fama como la pulsión de muerte, ¿no? Incluso el goce, trabajo del analista, me parece que no hay que pensarlo solo en términos de que había una palabra que, bueno, perdón, sí, prefiero. No, sí, para decir una frase más lacaniana que es ese placer excesivo, ¿no? Placer excesivo que duele, digamos, sería, digo, no solo la parte de satisfacción, sino esa sumatoria, ¿no? Placer excesivo que duele me parece poético la forma de... Sí, pero sí, yo lo tomo también de un lugar no tan doliente en ese punto. Sí. Sí, pero yo, bueno, lo situaba o insistía en esto que es lo que toca el timbre en el consultorio. También, sí. Pero bueno, ahí habría que ver la cuestión del síntoma, cómo ubicarlo en relación a esto, ¿no? Bueno, pero sí. El malestar que genera. Sí, yo siempre traigo, bueno, voy a terminar con una frase que es de Lacan, no de Freud, y que ya la deben haber escuchado porque la repito mucho, perdón, que en relación al goce, ¿no? Que es la frase con la que termina su versión del sujeto de Lacan, pero que para mí tiene mucho que ver con este texto, mucho. Lacan dice, la castración quiere decir que el goce debe ser rechazado
para que pueda ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo, ¿no? Me parece que, bueno, dicho obviamente en otros términos, hay algo de eso, digamos, que ubica la dimensión del goce en los dos lados de la banda. Algo así. Bueno, en este texto, además, aunque no es la hora, voy a dejar ahora. Sí. El principio de placer está al servicio de constituirse en guardián. A ver, yo lo tenía escrito como ese papel de guardián que tiene el principio de placer respecto de... Claro, sí, pero además de cierto equilibrio que intenta lograrse en el aparato psíquico, ¿no? Como eludir el sufrimiento. Doy vuelta a esto ahora. Hay que estar atentos. A ver, ¿alguien ve? Porque yo de acá no veo, por si alguien pide intervenir. Patri, anotá. Patri, anotá. Dale, ¿quién es Eduardo? Bueno, no tenía nada preparado, no vine preparado. No importa. Gracias, Marta, Celia, por la introducción. Es realmente complejo seguir a Freud en esto, por los vaivenes, por el recurso a la excursión por la biología como para tratar de validar un discurso científico, por las contradicciones en las que él entra. Para mí es interesante, la del principio de placer. Freud sostuvo que era el guardián de la vida, son sus palabras, y ahora entonces tiene que postularlo en ciertas condiciones, yo diría, pues me parece que ahí entra la cuestión. En ciertas condiciones puede jugar a favor de la pulsión de muerte cuando tiende al cero absoluto, al evitar cualquier conflicto, porque efectivamente la vida, esto lo recordaba Celia, la vida en tanto pulsión que tiende a la integración, la vida es meterse en quilombos permanentemente. Si no, la vida es eso, es meterse en quilombo. Pero entonces, vuelvo a que me parece que apunta a que en ciertas condiciones, creo que ahí está la cuestión, en ciertas condiciones el principio de placer puede empezar a jugar a favor de las pulsiones de muerte. Luego, como siempre, como introdujo Osvaldo hace tiempo, podemos cuestionarnos la validez de seguir llamando pulsiones de muerte a las pulsiones de muerte. Es un debate interesante. Yo recordaba algo, porque leí ayer un texto de economistas que estaban hablando de, y lo traigo como metáfora, la invención del automóvil. Un invento fabuloso para desplazarse, ganar tiempo en los desplazamientos, hasta que uno, un verano yendo a Mar de las Pampas, tarda 15 horas, 15 horas en la ruta y ahí dice, no, esto ya no. Entonces, pero es porque en ciertas condiciones se sobrepasaron ciertas utilidades. Me parece que entra a jugar lo económico también. Creo que le toca. ¿Quién lleva el...? Bueno, maravilloso el tema, porque realmente es un tema que tiene que ver con lo que estamos trabajando en este capítulo que ahora tenemos que tomar la semana que viene de Lacan, cuando plantea esta fruición que tenía Freud de ser lo más científico posible, ¿no? Atenerse a las ciencias. Entonces esta búsqueda en lo biológico para ver si podía consolidar lo que él quería decir, y que mismo Lacan dice, bueno, en eso yo ya no soy freudiano. Dice algo así, dice, yo en esto no coincido con... No porque, diríamos, yo, digamos, en ese caso Lacan, aborrezca la ciencia o no quiera ser científico, no quiera ser serio con lo que yo quiero decir con el discurso analítico. Pero en esto no estoy. Entonces, hay ahí en este no estoy de Lacan una cuestión que, bueno, que yo vengo insistiendo. Perdónenme que insista en esto porque no se puede homologar
o ubicar en el mismo plano, digamos, algo que tiene que ver con el goce y algo que tiene que ver con la muerte. No puede ser eso. Eso es un contrasentido. Es decir, si hay muerte, o sea, la muerte que es la nada absoluta, concretamente para los humanos es la nada absoluta. Es decir, en la medida que naciste, bueno, ya perdiste esa nada absoluta. Ya naciste, se acabó, ya tenemos que ver lo que hay ahora. Y lo que hay tiene que ver inevitablemente en lo humano con el goce. Pero decir que, incluso hay una cuestión, Celia, vos planteabas, o uno puede caer incluso en lo mismo que en el mismo trabajo que hace Lacan, es decir, cuando toma la topología, en el sentido de ver es que entre una cosa y la otra, como hoy estábamos viendo, hay una banda de Moebius. No, yo lo que digo es lo siguiente, y esto lo quiero plantear. La banda de Moebius, aquello que puede ser visto de una forma y exactamente contrario a la otra, a través del pasaje de simetría que da un punto, ni una línea, dice Lacan, ni un plano, sino a través de un punto. Cuando Lacan en el mismo trabajo, que vamos a leer la vez que viene, cuando habla de la revolución. Es decir, la revolución es decir, algo que se da vuelta, pero que utiliza una cuestión como especular, como simétrica, pero a través del pasaje por un punto. Esto es propiamente un punto moebiano, es un punto topológico, es un punto que tiene que ver no con una cuestión euclidiana entre un punto como la cuestión del cruce entre dos líneas. No, se trata de un punto en el sentido topológico y nodal del problema, como un nudo. Así es como lo plantea Lacan. Entonces, el problema es que cuando estamos hablando de lo topológico, ya estamos hablando en lo que estamos, ya vivos o desde mi punto de vista existentes. Es decir, ya somos existentes. Entonces, al ser existentes estamos en los quilombos que nos trae esta existencia, ¿no? Un poco lo que vos decías. Es decir, es un poco el quilombo, y es un quilombo topológico, moebiano, digamos, ¿no? Porque lo otro, la muerte, no es nada, eso no existe, no tiene que ver con la existencia. Entonces hay un punto acá, hay un punto. Para mí, yo les di una notita, que hay una frase. ¿Me podés permitir la pregunta que yo hago? La pregunta que yo hago es esta. Todo este tema, ¿no? El tema de la pérdida de paz. Es decir, la pregunta es así. ¿Cómo es que tomando las palabras de Freud, cómo es que me insatisface cada pérdida a la que experimento como pérdida de goce? O sea, a esas sus variaciones en menos de este. El punto pasa por acá. ¿Cómo es que lo que me insatisface, lo que me causa displacer en mi contextura, qué sé yo, en mi identidad, es decir, me causa displacer, en realidad es la pérdida de goce? Ahora, el problema es que si utilizamos la palabra pérdida, la tenemos que llamar que no es en este caso una pérdida total, porque yo sigo vivo. Yo sé que esto complica lo que estoy diciendo. Sí. Ahí está. Está planteado el tema para volver a... Sí. Pero la... ¿Cómo? Sí, gracias. No, a ver, lo que quería plantear, para volver un poco al texto, que es cierto que es, fuerte, diría así,
nombrar a la muerte como pulsión, ¿no? Que es lo que introduce Freud con la segunda tópica, pulsión de muerte. Obviamente que no se trata de los muertos, digamos, suponemos que la única especie que tiene esta relación particular con la muerte es la de los hablantes, ¿no? Para quienes el tema de la muerte implica, bueno, ya sabemos todo lo que implica incluso en relación a todos los ritos funerarios desde los principios de los humanos, ¿no? Hay toda una relación que por eso tomo lo de los ritos funerarios. Aquí lo novedoso es que la nombra como pulsión, pero en el sentido de que eso sería lo buscado, ¿no? Que tendemos allí. Es toda una cuestión, que no quiero ir a una cuestión existencial, ¿no? Pero introduce esa dimensión, pero no en relación a los muertos. No, porque quería traer esto porque también aquí, y vuelvo a lo que decía, esa relación donde muerte, esa relación de los hablantes con la muerte, también vivifica, ¿no? Implica, tiene esas dos, es más, podemos suponer que toda la dimensión, por ejemplo, artística, no deja de tener algo que ver con esa relación. Quería traer eso y llevarlo a, sí, hay que circular, sí, sí. Bueno, de todos modos anda cerca de lo que estás planteando. En principio me parece que son dos estofas distintas. Una la del placer, otra la del goce. Si bien aparecen acá como, bueno, que puede haber un continuo, bueno, pero me parece que también se puede ubicar en el sentido de que lo que tiene que ver con el placer, de alguna manera, tiene que ver con un bien, ¿no? Como suponer que uno busca un bien, que el hombre busca un bien. Lo cual entraría dentro de otra ética que la del psicoanálisis, porque cuando Freud se encuentra con el deseo, lo que vos decías, la vida es este despelote que tiene que ver con el deseo. Y ahí ya no estamos en el campo del placer ni del bien. Bueno, pero ¿quién quiere el deseo? A ver, el deseo nos arrastra, no sabemos ni lo que es, ¿no? Claro, eso está en otro terreno que el terreno del placer, en ese sentido me parece. Bueno, nada más que esto, porque... Pero bueno, me había anotado al principio. Acá, no, bueno, gracias. Vuelvo para el primer capítulo donde dice lo siguiente, dice, el primer caso de tal inhibición del principio de placer no es familiar, tiene el carácter de una ley, y dice, sabemos que el principio de placer es propio de un modo de trabajo primario del aparato anímico desde el comienzo mismo inutilizable, ¿no? Me parece que acá hay algo de esto que está diciendo Graciela, que Freud va como ubicando lo que no sería en línea a ese positivismo que exigiría el mundo, digamos, circundante o de esa época, y que empieza a aparecer esta cuestión de esto de un goce o algo que hace a la vida, bueno. Entonces, esto porque lo plantea en el primer capítulo. Y después quería como respecto de algo de entre el yo y la conciencia, porque es un tema que yo me estoy preguntando mucho, ¿no? Y acá, yo tengo escrito en mis apuntes personales algo que dice que la conciencia para mí se va como ubicando como algo diferente al yo. Bueno, tiene que ver con esta segunda tópica, donde el yo queda como un desgraciado sometido, ¿no? A toda esa servidumbre
del ello, super yo y el mundo exterior. Y la conciencia, para mí, se va ubicando con esto del último Lacan, que puede decir así no. Algo que de golpe y que no tiene que ver con el yo. Hay algo ahí que nos preserva que tendría que ver con esta cuestión moebiana entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, tal vez, no sé, bueno, no sé si me meto con esto. Bien, nada, planteaba esto, le toca a Estela. Después Luz, después Maricé. Yo quería decir algo, no sé si tengo claro lo que iba a decir. No, esta pregunta que te hacías vos, Patricia, que me parece, porque yo me había preguntado después al terminar de preparar el capítulo, si la conciencia es confiable, ¿no? Una pregunta que me parecía que hacía esto, si es la que registra sensaciones, si es la que registra placer y displacer, nos orienta, hace de brújula respecto de como por dónde ir. Y me parece que ese es el desafío, que no lo hace. Es que viste, al principio Freud pone el polo percepción y el polo motor, la conciencia estaría en el polo motor. Bueno, no sé, este es el primer Freud, pero entonces hay algo de la conciencia y en algún lugar, que lo voy a poner porque habla de una primera y una segunda conciencia, como una conciencia que hubiese accedido después de un proceso que atravesó toda esa cuestión de lo inconsciente y todas las huellas marcadas. Pero igual la conciencia es instantánea, o sea, no es que, porque esto es percepción y a la vez es pensar, pero no es el pensar del inconsciente. Y no es sin el pensar del inconsciente. No es sin eso. O sea, hay algo que despierta y dice, así no, que me parece que para mí ya está en el plano de la conciencia y no del yo. Tal vez sí del sujeto barrado, ¿no? Bueno, nada. Lo planteo. Bueno, yo quería volver al texto y recordar que este texto, que yo lo pensaba siempre como un codo en la teoría, vos decías, Celia, una torsión, así que más o menos, ¿no? Parecido, es de 1920 y sabemos que el estilo de Freud es que va pensando y construyendo la teoría que está escribiendo al mismo tiempo. Entonces recordaba que hay cuestiones que quedan más claras en 1923 en el yo y el ello, donde trabaja la segunda tópica, y en la negación por un fragmento cortito del texto Más allá del principio del placer, en el punto 6, que tiene que ver con el masoquismo y el sadismo. Y ahí dice, ¿cómo derivar? No, estoy leyendo del Más allá para ir, porque me parece que después Freud le va a dar una vuelta a este tema en la negación. Muy breve lo que voy a decir, pero en Más allá, en el punto 6 dice, más, ¿cómo derivar el instinto sádico dirigido al daño del objeto? Del eros, ¿cómo derivarlo, no? Conservador de la vida. La hipótesis más admisible es la de que este sadismo es realmente un instinto de muerte, que fue expulsado del yo por el influjo de la libido naciente, es decir, expulsión del instinto sádico. Este término, expulsión, me llevó a la negación porque recuerdan que ahí dice que
el yo debe tomar dos decisiones. Es decir, hay dos juicios. El de atribución, que ahora no voy a meterme con ese, y el de existencia. Bueno, pero entonces el de atribución, al revés, me voy a referir al juicio de atribución. Esto es bueno y lo comeré, esto es malo y lo expulsaré, lo escupiré. Pero en verdad, primero pone afuera, expulsa el autosum, entonces el mundo exterior va a coincidir con lo malo y con lo expulsado, y lo bueno me lo comeré, lo introduciré. Y más adelante, en la negación, dice, bueno, pero resulta que para que exista eso bueno adentro, el eros, que es lo que une, debe haber primero eso de la expulsión que está vinculado con lo agresivo. ¿Entienden? Con la destrucción. Sí, es el no, pero va un poco más allá en esta frase compleja. Pero ahí se ve cómo, desde el principio, porque va a ir al nacimiento del aparato ahí. Entonces, cómo desde el comienzo hay algo de lo agresivo necesario de la expulsión, de poner afuera, para que el eros, es decir, lo bueno, yo me lo trague, ¿no? El otro día un paciente se estaba comiendo mi lápiz y yo le pregunté, ¿te vas a comer todo el lápiz? No, me dijo, porque no me lo como, lo escupo. Claro. Lo mastico Para escupir. Para escupir. Bueno, esto quería decir. Luz, le toca para Luz y después Bueno, justamente lo que trajiste vos me dio para pensar cómo después Freud lo trabaja en psicología de las masas en relación a la identificación, ¿no? Entonces, como él ahí habla de que hay una primera incorporación del aire que es una noxa tóxica, ¿no? Como en el momento del nacimiento, y que eso es lo primero que el bebé expulsa, pero porque se le mete, por intrusión, ¿no? Porque es para entrar en la vida, ¿no? Y como esto está marcado desde el inicio, ¿no? Así que me parece que sí, ¿no? Y en este juego, porque también él acá en el capítulo 6 está, bueno, haciendo el recorrido de todas las, de pulsión de vida, pulsión de muerte, y también habla de la libido narcisista y la libido del yo, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar? Y la libido de objeto, sí, me confundí, sí. Bueno, ¿cómo pensar en integrar nosotros, ¿no? Estos distintos desarrollos que va haciendo Freud y cómo lo retoma Lacan en lo que para nosotros es la constitución subjetiva y bueno, cómo se va operando todos estos procesos y esto que tomaste vos de la negación, de las atribución, el juicio de atribución, bueno, me parece fundamental, porque además también Freud juega mucho, lo que vos trabajabas, Patricia, con en algún momento cuando en el trabajo de la metapsicología, con que el yo tiene su parte inconsciente también, ¿no? Entonces, que no solo en el yo y el ello, no es solo el trabajo sobre la conciencia, sino que el yo no es todo consciente, entonces no opera así. Y después esto, que entre la búsqueda del placer, entre la búsqueda de lo que uno quiere y lo que encuentra, siempre hay una diferencia, ¿no? Nunca va a estar reencontrado. Claro, bueno. Es terrible esto del capuchón, el velo, ¿no? No, porque estaba esta cuestión de la articulación entre el juicio de existencia y el juicio atributivo, porque ¿qué sería lo bueno que yo me trago? Esa es la pregunta. Es decir,
Porque me parece que esa es la articulación entre el placer y el goce. El goce sería esta especie de empuje, digamos, a lograr una satisfacción que en un punto tiene un punto de imposibilidad. No es solamente que se pierde, sino que hay una imposibilidad. Y lo bueno sería la posibilidad de, bueno, de regulación de ese empuje. Es decir, el principio del placer sería un regulador del goce. Pero el goce sería la verdadera, la marca de goce o el empuje a gozar sería lo verdaderamente por ahí indispensable para Eros. Entonces, evidentemente, bueno, como dice, por eso la frase de Celia, yo la quería tomar, me parece perfecta, porque es realmente, que es un poco la discusión que vamos a armar en el grupo de Lacan, ¿no? Este tema de la diferencia entre el goce y el plus de gozar, porque bueno, es como si el principio del placer organizara el goce para formatear una promesa de goce que estaría encarnada en el objeto A, ¿no? Y bueno, esa promesa de goce, como dice Celia, ¿no? Recuperar el goce en la escala invertida del deseo es poder formular ese plus de gozar que hace de causa de deseo, ¿no? Y el nudo entre amor, deseo y goce, ¿no? Por eso, yo creo que en algún lugar Freud nos marea con todo esto, pero en el fondo, todo el tiempo él está tratando de pensar esta articulación entre la satisfacción y el placer, que no son lo mismo. Por eso, ¿no? El placer. Porque justamente lo que él llama pulsión de muerte sería cuando el empuje a la satisfacción te lleva a la autodestrucción, sería. ¿No? Es por ese lado, yo lo veo por ese lado. Bueno. Bien, creo que vamos sintonizando. Yo, de manera un poco escolar, confieso, y sobre todo cuando trabajaba en la facultad, tendía a ser una oposición así muy, muy simple, ¿no? Repito, escolar. El deseo montado en la metonimia como un movimiento perpetuo, una búsqueda. El goce como, bueno, hincarle los dientes a algo. Algún nivel de satisfacción pulsional se hace presente. Creo que el goce viene a nombrar con más sofisticación la dimensión de satisfacción pulsional presente en Freud. Entonces, es muy claro que hay niveles de satisfacción pulsional de goce placenteros. Creo que no hay ninguna duda. Es más, cuando los pacientes más... Claro, a veces, depende. Depende. No, pero voy por ese lado, para retornar a Freud. Lo que él llama eros y tánatos a esta altura se incluye incluso de manera, digamos así, constitutiva y puede formar parte del placer sexual con ciertas condiciones, lo que él llama la fusión o la mezcla pulsional. Cuando eros y tánatos funcionan unidos, bueno, puede transitarse. Entonces, hay dimensiones. Vamos con Lacan, hay dimensiones de goce placenteras. El problema es justamente cuando en ciertas condiciones, como el embotellamiento en la ruta 2, por ejemplo, hacen insoportable el exceso. Y otra cuestión, yo tiendo a pensar como Osvaldo, que nombrar pulsión de muerte a lo pulsional es complicado. Ahora, trato de entenderlo a Freud por lo que recordaba Marta. Cuando escribe esto, cuando empieza a pensar en esto, salían de la carnicería que fue la Primera Guerra Mundial, donde esos niveles de destrucción, de muerte espantosos, eso evidentemente estaba en su espíritu. Una guerra sangrienta. Sí, fue una carnicería. Sí. Era terrible. Una carnicería a nivel industrial. Entonces, evidentemente esto tiñó la manera en que pensaba, ¿no? Y la peste en 1920. No, y la gripe española. Después se murió la hija. Claro, sí. En el 18 fue la epidemia de gripe
que mató tanta gente como la guerra. Fue terrible. Claro, 18 y 19, claro. Por eso este texto Una también cosa es Claro. Hay una decisión de Sí, llamar. sí, claro, pero es cierto que además de la exterminada de epidemia que no se escucha. Bueno, sí, ya me perdí absolutamente. No, pero lo que quería, me quedé enganchada con lo de la conciencia. Me llamó la atención que apareciera la conciencia en medio de este descalabro, justamente que pareciera no pertenecer siquiera ya al psicoanálisis. Pero nunca me olvido que en algún momento Lacan dice, no tuve tiempo de ocuparme de la conciencia, se los dejo a ustedes. Sí, no me acuerdo en qué seminario, bastante de los primeros, pero como ahora volvió a aparecer, porque si ubicamos la conciencia, vos dijiste algo que me llamó la atención también, la conciencia dice, ¿sí o no? ¿No? Sí, bueno, bueno, ¿y qué tiene que ver con el placer y el goce? ¿Y qué tiene que ver con el placer y el goce, ¿no? Lo que estamos hablando. Lo único que recuerdo ahora, que fue lo más básico que dijo Lacan, es que, Freud, perdón, que cuando decimos hacer consciente lo inconsciente, se trata de que se toman, digamos, la percepción de las representaciones verbales, ya representación no me gusta, pero pongamos las inscripciones verbales, y acá sí creo que hay algo que ya se acerca, ¿no? Porque nos encontramos con la Lange. No es la palabra gramaticalmente inscripta, sino la Lange. Y ahí está el goce, la marca del goce del lenguaje. Claro, y ahí sí, bueno, y ahí sí nuestro trabajo es donde tiene que estar, ¿no? En la Lange, y donde, digamos, justamente se trata del goce, si no, lo otro es el lenguaje, es otra cosa. En el lenguaje está lleno de sentido, está lleno de racionalidad, etcétera, es otro trabajo. No es el trabajo. Bueno, bueno, a ver, te paso, porque ¿a quién le paso? Así, No veo ninguna. Bueno. No. hacer una pregunta? ¿Nos avisan? ¿Sí? ¿Vos querés, Mariana? ¿Mariana? No. Ah, porque no está... No veo manito, yo no vi. No, ya no está... Sí, dos cosas. Un poco siguiéndote, Graciela, justamente, digamos, es esta cuestión del goce, o sea, es esa cuestión de marcas de goce que funcionan en el existente que somos, en lo humano que somos, por lo lenguajero que somos. Si no hay lenguaje, no hay goce. Es así. El animal o la máquina, incluso con inteligencia artificial, no existe. No pueden gozar. Creo que esto es un punto. Otro punto sería el ubicar un poco lo que vos decías, Graciela, en el sentido de, bueno, pero esta cuestión de la conciencia, ¿resulta del bien? No, acá no funciona eso. No tiene que ver ni con el bien, ni con lo justo, ni con lo bello, que serían los tres elementos aristotélicos, digamos, en juego. Acá eso forma parte de lo que somos o de lo que funciona dentro de nosotros, pero ¿por qué? Porque son significantes. Es el juego significante, el juego lenguajero en el que estamos. Entonces, evidentemente, ese juego lenguajero es el que te lleva a lo bueno o no, ¿no? En ese sentido, yo creo que por algo Lacan era tan spinoziano, ¿no? Tan spinoziano, porque Spinoza toma fundamentalmente a los dos afectos fundamentales, que son dos afectos fundamentales que dan cuenta de lo existente que somos, ¿no? De lo humano que somos, que son la angustia y la alegría. O sea, evidentemente, una tiene que ver con el displacer,
O sea, con el haber perdido un goce, así como lo dice Lacan, en el sentido del de ser, haber perdido un goce. Y otra cosa es la alegría, que es justamente el haberlo reencontrado. Es decir, haber encontrado algo que nos puso. Y en ese sentido te digo, Marta, no solo está en el Ford, está también en el Da. Porque si estuviera el Ford solo, seríamos directamente significantes que andan por ahí. No, los significantes que andan por ahí son marcas de goce porque las sentimos en el cuerpo. Entonces, ahí funciona el golpe del Da. Y de todas maneras, la imaginarización de la escena, digo, hay un va y vuelve. Digo, es la repetición, además, lo que está en juego. No, respecto de la conciencia, ¿no? Porque para mí hay mucho que pensar, porque también las filosofías de hoy en día, pero bueno, le pregunté a la inteligencia artificial que me hiciera un rastreo de conciencia en Freud y Lacan, me contestó cualquier cosa, pero algo absolutamente, no tenía idea de qué hablar. No, pero vos lo leías y decías, se volvió loco, se volvió loca. Le subí todos los textos de Freud y todos no sabía siquiera deseo, qué era goce, bueno. Pero más allá de eso, pero agarré una que ya notebook es bastante completa. Bueno. No te va a decir que eso no tiene nada. Mirate. Pero bueno, más allá, sí que lo descarté. Pero más allá de eso, quiero decir algo. En la carta 52, si no me equivoco, Freud habla primera conciencia, segunda conciencia. Lo voy a buscar porque me parece, y creo que ubica uno en el polo percepción y otro en el polo motor. Y lo que yo, en esta cuestión del último Lacan, hay una cuestión moebiana de la conciencia con el inconsciente seguro. Ahí. Ahí sí. Hay un momento donde... Pero no con la muerte. Pero no con la muerte. Eso es lo que yo quiero decir. Porque es un juego topológico entre eso que tiene que ver en el goce, entre el placer y el displacer. Pero eso es porque estamos vivos. Porque si estuviéramos muertos no tendríamos nada de esto en la cabeza. Por favor. Es una cuestión. Representación, ¿cómo existe? ¿Cierto? Yo no pensaba que... Sí, ya era hora. Bueno. Gracias. Excelente. Gracias, Mariana. Nos vemos el lunes que viene. Con el 17. ¿De qué capítulo es de Lacan el lunes que viene? Hacía, bueno, igual. ¿Qué sigue? El amor castrado. El próximo lunes de Lacan, la clase El amo castrado. Nos vemos. Hasta la próxima, Mariana. Chao. Hasta la próxima.